Muy buenos días a todos. Pues bien, mi nombre es Betsy Martínez Cano y les voy a presentar un artículo titulado Un nuevo aislado de Bacillus pumilus de México con propiedades promotoras de crecimiento vegetal en tomate y lechuga. Actualmente, la agricultura se enfrenta a diferentes tipos de desafíos, principalmente el de producir una gran cantidad de alimentos en un área pequeña. Esto pues para satisfacer principalmente la demanda creciente de la población, que pues va aumentando día a día. Aunado a este aumento poblacional, tenemos la degradación del suelo que se está dando actualmente, el calentamiento global, la escasez de agua, que son pues problemas ambientales muy graves que tenemos. Algunos de ellos son causados por la misma agricultura y que disminuyen o tienden a disminuir el rendimiento de los cultivos. Por estas situaciones anteriores, pues se han propuesto diferentes tipos de estrategias para hacer un uso racional de los recursos naturales y pues minimizar todos los efectos negativos que estamos provocando en el medio ambiente. Una de estas propuestas o estrategias que se están implementando es el uso de bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Este tipo de bacterias tienen varias ventajas sobre la agricultura o para la agricultura. Algunas de estas, pues, es que tienen conexiones fitoestimulantes. Algunas de estas bacterias también participan activamente en algunos ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, en el del nitrógeno o en el del carbono. Aumentan o promueven la disponibilidad de nutrientes, aumentan la cantidad de fertilizantes que hay en el suelo y algunas otras bacterias tienen efectos como biocontrol sobre algunas plagas importantes. La inoculación de este tipo de bacterias en las tierras agrícolas principalmente contribuye en la mejora de la microbiota, mejora las propiedades físicas del suelo, disminuye costos de producción en algunas ocasiones y aumenta el rendimiento de los cultivos. Esta tecnología nos promete solucionar algunos problemas agroambientales que tenemos actualmente, ya que puede promover el crecimiento de las plantas, aumentando la disponibilidad de nutrientes y produciendo algunos fitorreguladores, antagonizando algunos patógenos de las plantas principales o activando la resistencia sistémica de las plantas, que son algunas de estas propiedades promotoras de crecimiento vegetal que presentan algunas bacterias. Además, se ha demostrado en algunos estudios anteriores que este tipo de bacterias promotoras de crecimiento vegetal asociadas a la rizósfera de las plantas, entendiendo como rizósfera a una parte del suelo en donde están en contacto las raíces de las plantas, las partículas del suelo, los nutrientes y algunas bacterias. Esto se le conoce como rizósfera. Tienen efectos benéficos sobre el crecimiento y la nutrición vegetal. Hay diferentes tipos de bacterias que se han estudiado, que se han utilizado precisamente para fines agrícolas. Sin embargo, un género importante que se ha utilizado es el género Bacillus. Dentro de este género hay algunas especies que muestran propiedades o potencial como promotores del crecimiento vegetal. Algunos estudios realizados también anteriormente demuestran que Bacillus pumilus, una especie del género Bacillus, promueve el crecimiento vegetal en algunas frutas y hortalizas, como por ejemplo frijol, arroz, mostaza y rábano, y también, por ejemplo, mejora la calidad del fruto de tomate. Esto debido a que esta bacteria tiene cierto potencial para mejorar o para aumentar el crecimiento de las raíces y por lo tanto hay un aumento en la absorción de nutrientes. Aquí es importante mencionar que la interacción positiva que puede llegar a tener esta bacteria Bacillus pumilus va a depender de varios factores: el genotipo de la planta, la nutrición del suelo, la densidad de los inoculantes que se están colocando en el suelo y las condiciones ambientales. Otra propiedad también interesante o importante que tiene Bacillus pumilus es que tiende a transformar el fósforo orgánico presente en el suelo disponible y lo hace disponible para las plantas, para que éstas lo puedan utilizar como nutrición. Existen muchos estudios o algunos estudios que se han centrado en evaluar las actividades de bacterias, de diferentes bacterias promotoras de crecimiento vegetal, que tienen interés comercial para venderse posteriormente como biofertilizantes. Sin embargo,
no se han informado de la evaluación de bacterias promotoras de crecimiento vegetal aisladas de compostas, por ejemplo, que tengan actividad solubilizadora de fosfato, antagonismo de algunos fitopatógenos y que además promueva el crecimiento vegetal. Es por esto que el objetivo de nuestro estudio es o fue aislar y caracterizar una bacteria promotora del crecimiento vegetal extraída de una composta madura con propiedades para solubilizar fosfato y de biocontrol frente a algunos hongos fitopatógenos y además evaluar el efecto promotor de crecimiento vegetal en la germinación y variables morfológicas de plántulas de jitomate y lechuga. Como metodología, nosotros hicimos dos etapas principales. El primero fue el aislado e identificación de la bacteria promotora de crecimiento vegetal de una composta madura. En esta etapa se hizo todo en laboratorio y se hicieron pues varios pasos para obtenerlo. Primero se hizo el aislado de las bacterias. Las muestras se tomaron de una composta madura de aproximadamente 75 días, esta composta ubicada en Amascala. El muestreo del compost se hizo de manera aleatoria, al azar. Las muestras fueron depositadas en bolsas de plástico, estériles, homogenizadas, y de ahí se realizó un cultivo microbiano. Para el aislamiento se disolvieron las muestras en agua destilada y Twin 20. Estas se incubaron y de ahí se obtuvo una muestra para inocularla en placas de agar papadextrosa, perdón. Ahí se incubaron hasta que hubiera crecimiento vegetal, bacteriano, y se seleccionaron diferentes cepas bacterianas. Esto pues para después caracterizarlas y evaluar su potencial para solubilizar fosfato y su actividad antifúngica. Para hacer la solubilización de fosfato se utilizó agar Pikovskaya. Nos muestra, una vez que es inoculada la bacteria, nos muestra halos translúcidos o transparentes en el agar, lo cual nos indica que hay solubilización de fosfato por parte de las bacterias. Entonces, se hizo de esta manera. Posteriormente, la actividad antifúngica se evaluó con dos hongos principales, el hongo Fusarium oxysporum y Sclerotium cepivorum, los cuales pues tienen cierta importancia en la agricultura. Se pusieron a crecer ambos hongos en presencia de las bacterias seleccionadas y de ahí se evaluó el crecimiento micelial del hongo y se calculó el índice de inhibición con una ecuación. Una vez que tuvimos esta información que nos permitía saber si las bacterias tienen solubilización de fosfato y actividad antifúngica, procedimos a hacer la caracterización morfológica y molecular. Es decir, nosotros elegimos las cepas bacterianas a partir de la solubilización de fosfato y de la actividad antifúngica. La que presentó una mejor solubilización de fosfato, esa fue la bacteria que se eligió. La caracterización morfológica se hizo solamente con tinción Gram y la caracterización molecular la hicimos mediante la extracción del ADN genómico, la cual posteriormente se amplificó con el gen rRNA 16S y se hizo una secuenciación. Luego evaluamos el efecto de Bacillus pumilus en el crecimiento vegetal. Esto pues ya lo hicimos in vivo, en plantas. Primero se preparó el inóculo y se hizo la selección de semillas. El inóculo pues ya se hizo con la bacteria que nosotros elegimos, que tenía estas propiedades promotoras de crecimiento vegetal. Se estandarizó el inóculo a 1 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia, que es lo que se utiliza de manera general en algunos investigadores para evaluar el crecimiento o la promoción de crecimiento vegetal. Las semillas fueron semillas comerciales de tomate y lechuga, se desinfectaron y se seleccionaron. Primero se midió el efecto de Bacillus pumilus sobre la germinación de semillas de lechuga y jitomate. En esta parte también se hizo, digamos, in vitro, se colocaron las semillas en placas, se colocó un disco de papel filtro cuadriculado y se colocaron 45 semillas en estas placas. Se humedecieron con agua destilada estéril y se colocó 0.1 mililitros del inóculo de la bacteria seleccionada por cada semilla. Las placas fueron selladas, se mantuvieron a temperatura ambiente durante 20 días y se midieron o se contaron la cantidad de semillas germinadas para obtener el porcentaje de germinación. La prueba tuvo un diseño de un factor completamente aleatorizado con 3 réplicas.
Para evaluar el efecto de Bacillus pumilus en plántulas de tomate y lechuga, se sembraron las semillas de ambas hortalizas, se desinfectaron en semilleros desinfectados también y se utilizó turba estéril. En condiciones asépticas se colocó una semilla por cavidad. La inoculación con Bacillus pumilus la iniciamos 7 días después de la siembra y consistió en agregar 1 mililitro del inóculo bacteriano ya estandarizado a cada uno de los pozos durante 5 semanas. Nuestra experimentación duró 5 semanas. Se utilizaron plántulas no inoculadas como control. Al finalizar estas 5 semanas, se midió la altura y grosor de tallo de las plántulas, el largo y ancho de las hojas para obtener el área foliar y el contenido de clorofila. Los experimentos en esta parte se realizaron con un diseño factorial completamente aleatorizado. Los datos que obtuvimos se analizaron mediante una ANOVA y una prueba Tukey con un nivel de confianza del 95%. En cuanto a los resultados que obtuvimos, pues se obtuvieron el aislado, identificación de la bacteria promotora de crecimiento vegetal. Se obtuvo, la bacteria seleccionada tenía una colonia mediana, circular, convexa, blanquecina, bacilo gram positivo al microscopio, y la caracterización molecular nos mostró que el aislado es miembro del género Bacillus, y su secuencia mostró aproximadamente un 99% de similitud con la bacteria Bacillus pumilus, por lo tanto, pues podemos decir que es Bacillus pumilus. En cuanto a la actividad solubilizadora de fosfato, Bacillus pumilus mostró un halo translúcido después del segundo día de la inoculación, o sea que fue muy rápido. Al medirse el índice de solubilización de fosfato, obtuvimos 12.19 milímetros y una eficiencia de solubilización relativa de 1119.23%. En cuanto a la actividad antifúngica de Bacillus pumilus contra Sclerotium cepivorum y Fusarium oxysporum, este estudio nos arrojó como resultado que existe una inhibición estadísticamente significativa en Fusarium oxysporum comparado con el micelio control. El porcentaje de inhibición fue de aproximadamente 31.19, no fue total, sin embargo se tiene una inhibición ahí presente. Los resultados de estos estudios que se hicieron in vitro nos muestran que el aislado que obtuvimos de Bacillus pumilus tiene propiedades promotoras de crecimiento vegetal en cuanto a la solubilización de fosfato y el antagonismo microbiano. La actividad solubilizadora de fosfato en este caso fue lo que más nos llamó la atención, debido a que esta es una actividad importante, ya que nos puede permitir contrarrestar de cierta manera el problema que tenemos actual de escasez de materia prima de roca fosfórica y por lo tanto, pues esto ha aumentado, encarecido el costo de los fertilizantes ricos en fósforo. Entonces, esta pudiera ser una opción para contrarrestar este problema. En la naturaleza, de manera pues, natural, nosotros podemos encontrar bacterias o microorganismos, porque también hay hongos, que pueden solubilizar fosfatos. En el género Bacillus, que es el que nosotros utilizamos, podemos encontrar, por ejemplo, Bacillus subtilis o Bacillus cereus, los cuales tienen un índice de solubilización de fosfato de aproximadamente 4 o 3 milímetros. Si nosotros comparamos estos datos con los que nosotros obtuvimos de 12.19, podemos ver que hay diferencias importantes en cuanto a la capacidad que tienen de solubilizar fosfato, lo cual nos indica que la bacteria que nosotros aislamos tiene cualidades potenciales para ser utilizado como promotor del crecimiento vegetal, proporcionando de manera natural fósforo a las plantas y posiblemente minimizando el uso de fertilizantes químicos. Para la evaluación en semilla y planta, pues utilizamos tomate y lechuga, utilizamos estas dos ya que para los diferentes tipos de bacteria hay diferentes efectos sobre los diferentes tipos de planta. Entonces, pensamos que es fundamental evaluar la manera en la que interactúa bacteria-planta en las condiciones que nosotros deseamos. En cuanto a la germinación de las semillas, pues nosotros aquí les muestro una gráfica en donde encontramos que en tomate, Bacillus pumilus aumenta de manera significativa, en un 11% aproximadamente, la germinación del tomate, mientras que en la lechuga disminuye un poco sin que haya una diferencia estadística significativa. Ambos estudios pues, nos muestran que efectivamente el tipo de cepa y el tipo de planta que estamos utilizando tiene algo que ver en que haya un efecto positivo o no. En este caso,
nosotros después evaluamos las variables morfológicas de plantas de lechuga y jitomate, medimos la altura primero. En cuanto a la altura, no se encontró una diferencia estadística significativa, lo cual pues no da importancia relacionada a esta variable morfológica. Sin embargo, en el grosor de tallo encontramos que en ambas plántulas, tanto en el tomate como en la lechuga, hubo una diferencia estadística significativa. Algunos estudios han mostrado que este tipo de bacteria, Bacillus pumilus, libera algunas hormonas o compuestos que pudieran aumentar el crecimiento tisular de algunas plántulas. Entonces, puede ser que por ahí vaya la respuesta de este efecto. En cuanto al área foliar de las plántulas, perdón, de lechuga y tomate, nosotros encontramos aquí un resultado contrastante. En el caso del tomate, el uso de Bacillus pumilus disminuye la cantidad del área foliar. Sin embargo, en el caso de la lechuga, nosotros encontramos que hay un aumento de más del 100%. Entonces, en la lechuga, pues sabemos que el área foliar es como la parte importante, de la cual nos alimentamos. Entonces, hay un aumento de más del 100%, lo cual pues es un resultado interesante e importante. Esto pues se puede deber también a que este tipo de bacteria tiende a acumular pues algunas hormonas, a que solubiliza fosfato, lo cual hace que haya un aumento en el crecimiento vegetal. En cuanto a los resultados de clorofila, no hay diferencia estadística significativa entre el control y las que fueron las plántulas inoculadas. Bueno, los resultados de este estudio nos pueden indicar que la bacteria Bacillus pumilus, aislado de un compost maduro, tiene propiedades como promotor de crecimiento vegetal, cuya principal característica pues, fue la solubilización de fosfato. Es importante mencionar en esta parte que la cepa de Bacillus pumilus que nosotros aislamos y utilizamos en este estudio no fue evaluada todavía para mejorar el crecimiento de las plantas en suelos no estériles o en campo. Esto pues debe de ser evaluado por separado. Además, pues la eficacia de la bacteria no puede ser probada en otras plantas que no sea lechuga o jitomate, que fueron las que utilizamos aquí. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar esta bacteria en otro tipo de hortalizas y en suelos o en campo no estéril, deberíamos hacer otras evaluaciones. Sin embargo, pues bajo las condiciones que fueron evaluadas, que fue evaluada esta bacteria, podemos decir que Bacillus pumilus puede ser considerada una alternativa eficiente para mejorar los cultivos y conducir a la reducción principalmente de fertilizantes fosfatados, que fue la actividad que más importante que presentó, que pues actualmente sabemos que ha creado una dependencia considerable de las técnicas de fertilización agrícola. Y pues a manera de conclusión, podemos decir que los resultados de este estudio indican que Bacillus pumilus, aislado de compost maduro, tiene propiedades como promotor de crecimiento vegetal, cuya principal característica es la solubilización de fosfatos, que actúa pues, positivamente en la agricultura. Además, la inoculación con Bacillus pumilus mejora significativamente la germinación de semillas de tomate y el crecimiento de algunas variables fisiológicas de plántulas de lechuga y tomate en las condiciones en las que se llevaron a cabo los experimentos. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias, Betsy. A continuación pasamos con la sesión de preguntas y respuestas. Y aquí en el chat me están haciendo una pregunta. Dice, saludos, Betsy, una duda. ¿Por qué elegir estudiar procariote en vez de estudiar todo el consorcio de microorganismos? Supongo que la idea es comercializar las esporas liofilizadas. De antemano, mil gracias, maestra. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho, no elegimos todas las bacterias que aislamos debido a que no todas tenían un efecto, digamos, promotor de crecimiento vegetal. Sí evaluamos algunos consorcios, pero no todos tenían un efecto positivo. Se evaluaron otro consorcio que en este artículo en particular no lo indiqué, pero que sí tenía buenos resultados. Sin embargo, lo que realmente nos interesó de esta bacteria de Bacillus pumilus es su efecto sobre la solubilización de fosfato, que es una actividad importante en la agricultura debido a que hay un uso excesivo de fertilizantes fosforados y pues si tenemos una bacteria que sea
que tenga este potencial y que lo tenga en esta medida, porque comparando con otros tipos de bacterias, esta, pues sí lo tiene, digamos, aumentado. En las investigaciones que estuve realizando, no encontré alguna que tuviera un índice de solubilización tan grande o una eficiencia relativa de solubilización tan grande. Entonces, esto fue realmente lo que nos orilló a estudiar esta bacteria de manera individual. Ah, ok. Muchísimas gracias. Nos están haciendo otra pregunta por el chat, pero por favor voy a pedir que la maestra Betsy nos ponga en el chat su correo porque ya estamos en tiempo para pasar con la próxima conferencia. Muchas Claro. felicidades, Betsy, y muy buena presentación. Muchas gracias a ustedes.